Transcurridos algunos meses desde el inicio de la pandemia, ya comenzamos a contar con algunos indicadores que nos permiten apreciar el impacto que ésta ha tenido sobre la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional, en su última revisión de proyecciones, estima una caída del 4,9% en la economía mundial en el año 2020, que sería continuada por una recuperación del 5,4% en el año 2021. Pero estas magnitudes están muy influidas por el comportamiento de China. Recordemos que este país fue el primer afectado por la pandemia y eso implicó, con las medidas de restricción de movimiento, una fuerte caída del 10% en el nivel de actividad en el primer trimestre del año, pero que con las primeras estimaciones habría sido compensada con un crecimiento del 11,5% en el segundo trimestre del año respecto al primero. Es así que el Fondo Monetario proyecta para todo el año 2020 un crecimiento de la economía china del 1%, sería de las pocas regiones del mundo que crecería en este año 2020, seguida de un crecimiento aún mayor, más cercano a las tasas tradicionales, en el orden del 8,2%, recuperando así en el promedio de los 2 años lo que empezaba a ser su tendencia de crecimiento en los últimos tiempos. Sin embargo, para otras regiones del mundo, la recuperación se estima como mucho más lenta. El mayor impacto económico habría estado en el segundo trimestre del año, y todo parece indicar que, si bien el tercer trimestre parece en general auspicioso, la recuperación no sería tan rápida como lo está haciendo o como lo fue en el caso de China. Si uno mira a Estados Unidos, en el primer trimestre del año la economía norteamericana se contrajo un 5%, pero tengamos presente que las, las medidas de cuarentena comenzaron a aplicarse en la segunda quincena del mes de marzo, o sea que gran parte de esta caída del primer trimestre estuvo concentrada en los últimos días del mes, lo cual hace pensar que realmente fue muy aguda la contracción en ese momento, y efectivamente si uno después mira el resultado de abril, todo parece indicar que la caída fue realmente muy pronunciada. E incluso aún mayo y junio, si bien la caída habría sido más lenta, la tendencia negativa habría todavía continuado. Esto hace que las proyecciones, que por el momento se dispone del crecimiento del PBI en Estados Unidos para el segundo trimestre, lo sitúan en una caída del orden del 34% en promedio de las estimaciones de los analistas, lo podremos contrastar con el primer avance de los datos oficiales que se dará a conocer el próximo 30 de julio. También para Europa, el 31 de julio, vamos a tener el primer avance del PBI del segundo trimestre. En el primero la caída fue del 3,6% y las proyecciones de los analistas sitúan en promedio una caída del 12% para el segundo trimestre del año. Recordemos que las medidas de apertura de la economía comenzaron antes en Europa que en Estados Unidos, y por lo tanto la caída del segundo trimestre probablemente se vio atenuada por ese efecto. En lo que respecta a proyecciones para el tercer trimestre, los primeros avances del mes de julio muestran para Estados Unidos que la economía habría dejado de caer, pero todavía no indican con total firmeza que haya empezado a haber una recuperación, cosa que sí parecen sugerir los datos de Europa. En todo caso, tanto para Estados Unidos como para la zona euro, las proyecciones son de una caída más intensa en el año 2020 que la recuperación prevista para el año 2021. El Fondo Monetario estima, por ejemplo, una caída del 8% del PBI en Estados Unidos en el 2020, seguido de un crecimiento del 4,5% para 2021, mientras que para la zona euro la caída en el 2020 estaría en el orden del 10,2%,
con un crecimiento de 6% en 2021. Con lo cual, tanto en Estados Unidos como en Europa, la recuperación del nivel de actividad de 2019 recién estaría observándose hacia el año 2022. Esto justamente responde a que la mayor intensidad de la crisis se da más avanzado el año que en el caso de China, y con una recuperación más lenta eso hace que el arrastre estadístico de lo que es la medición del PBI en promedio de 2021 contra 2020 sea menor justamente en estos países que en China. Para los mercados emergentes el panorama tampoco es auspicioso. Eh, India, por ejemplo, también estaría teniendo una caída del 4,5% en este año. Brasil estaría cayendo al 9% en 2020 y para 2021 el Fondo Monetario estima un crecimiento de apenas 3,6%. Esto se debe no solo a la intensidad de la crisis, sino además también la lentitud con la que eventualmente podría estar saliendo Brasil, justamente por las dificultades que está teniendo en la contención del virus. Entonces, esta semana va a ser una semana en la cual vamos a empezar a confirmar algunos de estos datos. Presten especial atención justamente a los días 30 y 31 en lo que tiene que ver con los datos de Estados Unidos y Europa. También vamos a tener anuncios de la Reserva Federal, que si bien se espera que la política monetaria mantenga su instancia, siempre las declaraciones del presidente de la Reserva Federal tienden a tener efecto y mover los mercados. Y además no olvidemos que estamos en temporada de resultados de empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y hasta ahora estos han sido mixtos, en algunos casos mejores y en otros casos peores que las expectativas, más que el resultado en sí, que obviamente las empresas están recibiendo en este trimestre la mayor parte del impacto negativo del virus. Lo importante son las proyecciones que las empresas hacen hacia el futuro en cuanto a lo que es su previsión de recuperación. Por eso también van a ser día a día elementos que van a generar un factor de movimiento y cierta inestabilidad en los mercados. De modo que en los próximos días seguramente volvamos sobre este tema, ya conociendo más información y de alguna manera ratificando o no lo que en este momento parece ser un panorama de muy fuerte contracción en el nivel de actividad mundial para el año 2020 y una recuperación más lenta de lo que se esperaba inicialmente para el año 2021.